Si uno analiza la ley en su conjunto, lo primero que uno debe tratar de determinar es qué es lo que se buscó con esta normativa. ¿Cuál ha sido, si cabe la expresión, los ejes sobre los cuales trabajó el legislador para modificar la legislación procesal vigente? Porque esta ley 5425 modifica artículos, deroga artículos, sustituye disposiciones, pero también incorpora nuevas disposiciones y también nuevos institutos a través de distintas normas. De allí la importancia de esta ley 5425. Pero volviendo al tema de los ejes, ¿cuáles han sido las razones que guiaron al legislador para modificar esta ley? De una lectura en general de este cuerpo normativo, uno puede apreciar que la celeridad, la simplicidad, el respeto de las garantías y, si se quiere, la eficacia han sido los ejes rectores que han guiado esta reforma procesal. Y digo celeridad porque ya veremos cómo la oralidad va a ser implementada en general para cualquier acto procesal, pero también para algunos actos procesales en particular, como por ejemplo la prisión preventiva, como por ejemplo la audiencia de expresión de agravios ante la Cámara de Apelaciones, y ya lo analizaremos en su momento. Pero también uno advierte que a través de esa oralidad lo que se busca es la simplificación procesal. Esto es, con la oralidad está visto que se logra la inmediatez entre las partes, de las partes entre sí, de las partes con el tribunal y también de las partes con la prueba y del tribunal con la prueba en cuestión. Por un lado, lo que se buscó es celeridad y ya veremos si efectivamente se va a lograr esa celeridad solamente con la oralidad o con algunas otras disposiciones. Pero también uno advierte de la lectura de esta ley que con ella se ha buscado simplicidad. Fíjense ustedes, lo que se busca es que, si bien se respeten las formas del código, evitar el formulismo exacerbado. Por eso es que se simplifican actos procesales. Se recurre a normas que ya estaban aplicables o que ya eran aplicables, como por ejemplo el artículo 368 del Código Procesal Penal. El artículo 368 está inscripto dentro de las normas que hacen referencia a los actos preliminares dentro de la etapa del juicio. Y allí hay una norma rectora, la simplicidad del trámite. Ya veremos cómo esa simplicidad del trámite, que solamente era aplicable para la segunda parte del proceso para el juicio, cómo ahora podrá ser aplicable en su caso para la investigación penal preparatoria. Simplicidad es el segundo eje de la reforma. Por supuesto, la simplicidad dependerá de que todos nosotros internalicemos adecuadamente las normas y en su consecuencia apliquemos. Pero además de la celeridad y la simplicidad, también uno advierte que hay un respeto por las garantías, porque en todas las disposiciones siempre existe la protección de las garantías constitucionales. Toda la reforma gira en torno de la celeridad y la simplicidad, pero respetando las garantías constitucionales. Y también uno podría decir que, además de la celeridad, de la simplicidad y del respeto por las garantías, también lo que se ha buscado es eficacia. Eficacia que se buscaba con la ley 5097 cuando entró en vigencia allá por el mes de noviembre del año 2004. Eficacia que se pretende lograr en la investigación penal preparatoria a través de la simplificación de actos procesales y a través de la incorporación de la oralidad, a fin de que la investigación penal preparatoria pueda ser más ágil, más rápida y, en su caso, más efectiva. Fíjense entonces que, desde mi perspectiva, los ejes sobre los cuales trabajó la reforma fueron celeridad,
simplicidad, eficacia y respeto de las garantías. Pero esto es en una primera aproximación a esta ley. Veamos cómo esta ley ha incorporado esas ideas primarias tenidas en cuenta por el legislador. Fíjense ustedes que acá aparece una primera disposición que va a ser importante, que será trascendente dentro de la investigación penal preparatoria. El artículo 132, en el viejo código, o en el código vigente que ahora ha sido reformado, solamente se refería a audiencias, pero ahora le agrega audiencias y oralidad. Y fíjense cómo ha sido modificado este artículo. Establece claramente que las partes, si lo solicitan, el tribunal deberá, fíjense lo que dice la norma, el tribunal deberá ordenar la realización de actos procesales en audiencia que deberá ser oral y pública, con el fin de lograr la simplificación y la celeridad en el proceso. Fíjense que el artículo 132 va a establecer una regla general. Si las partes lo solicitan, el tribunal deberá, no es que podrá, no es facultad del tribunal, deberá, si es que las partes lo solicitan, realizar audiencias orales y públicas que tienen por finalidad o que tengan por finalidad la simplificación y la celeridad en el proceso. Pero fíjense que esta es la regla general. ¿Por qué? Porque el mismo artículo 132 establece que las audiencias deberán realizarse en forma oral y pública sin perjuicio de las establecidas específicamente. ¿Por qué? Porque el legislador se ha ocupado de darle oralidad a determinados actos procesales. Por ejemplo, hoy en día, y ya lo veremos, la prisión preventiva se la deberá realizar mediante audiencias orales y públicas. La audiencia de expresión de agravios ante la Cámara de Apelaciones también deberá realizarse en audiencias orales y públicas. Por eso es que considero que este artículo 132 es la piedra angular sobre la cual se va a edificar toda la oralidad en la primera etapa del proceso. Ahora, ¿por qué es importante la oralidad? Y la oralidad elimina el escriturismo. La oralidad permite la inmediatez, el contacto directo de las partes entre sí, de las partes y el tribunal, de las partes y el tribunal con la prueba. No hay intermediario alguno entre las partes y el tribunal y la prueba en su caso. Por eso es importante la oralidad, porque a través de la oralidad se logra la inmediatez, algo que no se logra hasta el momento con el legajo en investigación penal preparatoria. Pero ustedes fíjense que la ley establece una norma general, una regla general sobre la oralidad en el artículo 132, y que hay actos específicos que deberán realizarse en forma oral: prisión preventiva, audiencia de expresión de agravio y la Cámara de Apelaciones. Ahora, yo me pregunto, ¿es posible realizar cualquier otro tipo de actos procesales? Fíjense que el legislador ha dicho que la prisión preventiva solamente se realizará en forma oral. Y mientras trabajaba la interpretación de esta ley, yo me preguntaba y les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que piensan? ¿Es posible que las partes le soliciten, por ejemplo, en el trámite de una nulidad? ¿Es posible que las partes se lo planteen en una oposición al decreto de determinación del hecho? ¿Es posible que las partes se lo planteen cuando existe un decreto de detención en una oposición al decreto de detención? ¿Qué les parece? ¿Será posible? ¿Será posible? Me parece que sí. Me parece que sí. Me parece que sí. Porque si uno analiza el espíritu de la reforma, y para eso está la reforma, el legislador ha colocado actos procesales específicamente basados en la oralidad. Pero nada impide que si el acto procesal lo permite, se lo realice. Y aquí fíjense, las partes podrán solicitar y el tribunal siempre deberá realizar la audiencia en forma oral. Y fíjense lo que dice esta norma.
lo pertinente rigen las normas para la audiencia de debate y las normas que rigen la audiencia del debate son básicamente tres normas. El artículo 368, que ya lo veremos en su momento, el 369 y el 370. El 368, ¿qué dice? Miren, las partes podrán solicitarle al tribunal o el mismo tribunal instar a las partes para realizar las audiencias de la manera que lo crean oportuno a los fines de la simplificación y de la abreviación procesal, siempre respetando el debido proceso, la oralidad y la publicidad. Eso dice el artículo 368. Fíjense qué importante que es esa norma. Pero por otro lado aparece el artículo 369, que establece, o que lleva por subtítulo, oralidad y publicidad. ¿Y esta norma qué establece? Y básicamente que si bien el debate es público, cuando mediante razones de moralidad o de orden público podrá restringirse el ingreso a la audiencia de manera tal que aquí tranquilamente se puede utilizar en la investigación penal preparatoria esa restricción a la publicidad. Porque el hecho de que las audiencias sean orales y públicas no significa que van a ingresar todas las personas, porque el artículo 370 y el 369 y el 370 establecen claramente que podrá quien dirige la audiencia limitar el número de presentes teniendo en cuenta, por ejemplo, al espacio físico que tengo para realizar el acto procesal. Por otro lado, también en esos límites al acceso están los menores de 14 años, los procesados y condenados por delitos de más de 2 años, los ebrios, los dementes, y si bien no los menciona hoy, también cualquier persona bajo los efectos de estupefacientes tranquilamente también podría negarse o vedarse el ingreso. Pero fíjense cómo esta norma nos remite a disposiciones que son propias del debate, propias de la segunda etapa del proceso, en donde impera la oralidad y la publicidad, salvo excepciones. Luego continúa la norma estableciendo que las personas interrogadas en esas audiencias deben responder de viva voz, no pueden utilizar notas o documentos, salvo los peritos o personas autorizadas. Esta parte de la norma no ha sido modificada. Esta parte no ha sido modificada. Lo que ha sido modificado es la parte anterior, que es la parte medular sobre la que yo creo que las partes podrán utilizar a fin de realizar los actos procesales mediante audiencia oral y pública. Ahora bien, fíjense la modificación que va a introducir el Código Procesal Penal en el título referido a la coerción personal, capítulo 2, reglas generales. El artículo 288 ahora lleva por subtítulo flagrancia y cuasi flagrancia hasta este momento. Este artículo en la ley 5097 solamente decía flagrancia, es decir, solamente hablaba de las hipótesis de flagrancia. Veamos qué dice la modificación del código. Establece esta norma que existe flagrancia o cuasi flagrancia cuando el supuesto autor es aprehendido inmediatamente después de su consumación o en el momento de cometerlo. Y aquí debemos hacer una distinción, porque el legislador va a distinguir la flagrancia y la cuasi flagrancia en ese momento, porque va a establecer que habrá flagrancia cuando el sujeto activo es aprehendido en el momento de cometer el hecho o inmediatamente después de su consumación. Pero fíjense lo que ha pasado acá. Si uno repara en el viejo artículo 288, contenía estas dos hipótesis: que el sujeto activo sea sorprendido en el momento de cometerlo o inmediatamente después. Pero también hablaba de una hipótesis ex ante, cuando sea sorprendido al intentar su consumación. Fíjense que la reforma no trae esta hipótesis. Entonces yo me pregunto,
Flagrancia solamente es cuando alguien es sorprendido en el momento de cometerlo o inmediatamente después. ¿Y qué pasa con el ex ante? ¿Qué pasa con el iter criminis cuando comenzó la ejecución del hecho pero no lo consumó por circunstancias ajenas a su voluntad? ¿Dónde queda el conato? ¿Dónde queda la tentativa? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Dónde quedará? Porque el legislador nada dice. ¿Podrá quedar atrapado en la hipótesis de flagrancia o dónde queda atrapado? ¿Es posible que solamente haya flagrancia cuando alguien es sorprendido en el momento de cometerlo o inmediatamente después? ¿Y qué pasa con el delito tentado? Es que si yo lo sorprendí cuando él estaba ascendiendo el muro divisorio, no es flagrancia, pero sí cuando sale de la casa a través del muro divisorio, momentos después de su consumación, recién en flagrancia. Antes no hay. Antes no se castiga el hecho. Antes no se debe castigar. ¿Qué tiene que hacer la autoridad? No puede hacer nada directamente. ¿Qué les parece? Es imposible que no quede atrapada la hipótesis del sujeto activo cuando es sorprendido al intentar su consumación. ¿Cómo puede quedar fuera de la tentativa? ¿Cómo puede quedar fuera de la flagrancia? O si no queda en la flagrancia, díganme dónde puede quedar. Porque la tentativa es solo esto, comienzo de ejecución, pero no consumación por circunstancias ajenas a su voluntad. Ahora bien, sigue diciendo la norma. Cuando es aprendido en las dos hipótesis que les mencioné, mientras lo persigue la autoridad o el clamor público. El artículo 288 de la ley 5097 decía, mientras es perseguido por el ofendido, por la autoridad o el clamor público. Y acá fíjense que la norma no hace referencia al ofendido. Es que solamente puede aprenderlo en esos dos momentos. La autoridad o el clamor público, el ofendido no puede hacer nada. El ofendido, que es el sujeto pasivo, que es aquel que ha sufrido en carne propia la conculcación del bien jurídico protegido por la ley penal, no puede hacer nada. Tal cual lo establece la ley, pareciera que si uno interpreta siguiendo algunos criterios rectores de que no hay que distinguir donde la ley no distingue, pareciera que el ofendido no, pero no me parece que es algo que carece de sentido, que el propio ofendido no puede salir en persecución del sujeto activo y lograr su aprehensión. Sí, sí. Hay un caso ayer, salió en el diario, de unos habitantes que lo sorprendieron al ladrón y sacando con el clavo en la mano adentro, lo aprendieron y llamaron a la policía o se lo detuvieron a la casa. En ese caso ellos son ofendidos. Está bien. Hay flagrancia. En realidad, seguro que ahí hay flagrancia, pero para que sea ofendido, tiene que ser el titular del bien jurídico protegido por la ley, que es la propiedad, en este caso, de ese plagio. Pero si es una hipótesis de flagrancia, por supuesto. Claro, esa es una hipótesis de flagrancia. Ahora, ¿les parece a ustedes que el ofendido no queda incorporado aquí? No puede el ofendido aprender. ¿Qué pasa si aprende el ofendido? Obliga a comprender el clamor público porque es tan ciudadano como el que no fue ofendido, o en todo caso no queda elevado al supuesto de funcionario para poder aprender, entonces quedaría equiparado a la autoridad en una situación que en otra sí puede. De un análisis sistemático de las normas, después del 289 del artículo 288, que hace referencia a las hipótesis de flagrancia, viene el artículo 290, que hace referencia a la aprehensión privada, que se encuentra vigente, y establece que en estas hipótesis de flagrancia cualquier particular puede aprenderlo y ponerlo inmediatamente a disposición de la autoridad judicial.
Si entonces el 288 se olvidó del ofendido, me parece a mí que a través del 290 podríamos hacerlo porque es un particular y porque la jurisprudencia ya se ha expedido que ese particular es autoridad en el momento en que se produce la aprehensión, porque en ese caso podría llegar a existir un delito de resistencia a la autoridad, porque ese particular hace las veces de autoridad en ese caso concreto. Me parece a mí que si consideramos que el 288 no lo atrapa, me parece que a través del artículo 290 que hace referencia a la aprehensión privada, la aprehensión particular, podría quedar atrapado el ofendido. Pero es una cuestión de sentido común. ¿Cómo no va a quedar el ofendido? Como tampoco, ¿cómo no van a quedar comprendidas las hipótesis de flagrancia, los casos de tentativa o conato? Pero hasta acá el legislador se ha ocupado de la flagrancia. Y luego plantea otra hipótesis. Cuando el supuesto autor es aprehendido en un intervalo breve de tiempo y es habido el sujeto, cuando presenta rastros u objetos que hacen presumir que participó en el hecho disvalioso. Fíjense que el legislador incorpora la cuasiflagrancia. La cuasiflagrancia ya algunos tribunales de juicio la aplicaban en la práctica, ya la estaban aplicando. Lo que ha hecho el legislador es documentar algo que la práctica judicial ya la venía contemplando, por ejemplo, en las cámaras de juicio. Ahora, ¿cuándo hay cuasiflagrancia? Cuando el sujeto es aprehendido y cuando ha mediado un intervalo breve de tiempo. El tema pasa ahora por establecer qué debe entenderse por intervalo breve de tiempo. Fíjense que en la flagrancia se plantea la hipótesis de que sea aprehendido inmediatamente después de su consumación. Entonces la cuasiflagrancia tendrá que ser un momento posterior a aquel. Ahora, pero si dice intervalo breve de tiempo, ¿cuánto es? ¿Cómo se mensura ese intervalo breve de tiempo? Cuando no sepamos cuándo se consumó el hecho y cuando no haya alguna otra prueba que diga cuándo efectivamente se consumó el hecho también. Esa es otra hipótesis. Primero tendríamos que tener el momento de su consumación. Ahora, el intervalo breve de tiempo se lo puede medir en minutos, en horas, o solamente se va a medir por el indicio de presencia o de participación en el lugar, porque presenta rastros o tiene objetos que hacen presumir que acaba de cometer el hecho delictuoso. A través de esos indicios de presencia o de participación, o también porque ha mediado un intervalo breve de tiempo. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué es intervalo breve de tiempo? Según las circunstancias del hecho, es cierto. Me parece a mí que serán los tribunales los que deberán determinar qué es intervalo breve de tiempo. Pero también nosotros sabemos que muchas veces esas interpretaciones a veces se empiezan a hacer cada vez más amplias, cada vez se empieza a extender mucho más el tiempo y de esa manera se llega a desvirtuar un determinado instituto o una determinada hipótesis. Me parece a mí que acá la interpretación debe ser restrictiva. Intervalo breve de tiempo es un término corto, exiguo. Esto es una interpretación literal. Intervalo breve de tiempo es un tiempo exiguo, una cuestión de minutos, porque si al día siguiente o a los días posteriores pretendo aplicar esta hipótesis de la cuasiflagrancia, distinto es que a los 2 días o los 3 días le encuentre las cosas en un determinado lugar que me hace presumir que ese sujeto ha participado en el hecho delictuoso. Eso es otra cuestión que no hace referencia a la cuasiflagrancia. La cuasiflagrancia solamente hace referencia a un intervalo breve de tiempo. Entonces, me parece que cuando nos toquen estas hipótesis para determinar el intervalo breve de tiempo, la interpretación debe ser una interpretación restrictiva. Seguramente el letrado que ejerce la defensa pública o en el ejercicio libre de la profesión seguramente va a tratar de extender en el tiempo las distintas hipótesis. Pero si yo prolongo en el tiempo, estoy desvirtuando la incorporación de la cuasiflagrancia como una hipótesis de aprehensión. Doctor, sí. Yo creo que lo que se quiere referir con esa hipótesis
es, digamos, como aclara en la otra hipótesis, que mientras se persigue, creo que en el intervalo breve de tiempo quiere abarcar aquellas circunstancias en que se encuentra una persona con objeto, digamos, rastro del hecho delictivo, sin que haya mediado esa persecución que muchas veces no se da, pero que se da, digamos, la detención en cercanía o todo. Claro, acá habrá que determinar cuándo se produjo el hecho para determinar a partir de ese momento cuándo comienza a mediar el intervalo breve de tiempo. Esto es una cuestión, será de interpretación, será una cuestión porque flagrancia y cuasi flagrancia serán importantes porque para algunos letrados quedará el delito en tentativa y para otros quedará el delito consumado. Y desde el punto de vista de la pena no es lo mismo que un delito quede en conato o quede como delito consumado. Por eso es importante determinar cuándo hay flagrancia y cuasi flagrancia. ¿Por qué? Porque lo que pretendo es evitar los abusos en la interpretación, los excesos en la interpretación de disposiciones que ahora contemplan, por ejemplo, la cuasi flagrancia como hipótesis de aprehensión. Ahora bien, dentro del título séptimo, que hace referencia a la coerción personal, y específicamente en el capítulo primero, en lo que atañe a las reglas generales, el artículo 293 sufre una modificación. Y allí, el subtítulo que lleva a esta disposición es órgano que la dispone, audiencia. Acá se está refiriendo específicamente a la prisión preventiva. Es necesario tener presente que la prisión preventiva es un acto procesal que específicamente está regulado por el legislador para que se realice en forma a través de una audiencia oral y pública. Fíjense lo que dice esta disposición. El fiscal de instrucción solicitará al juez de control de garantías audiencia de prisión preventiva. Audiencia que deberá ser oral y pública, con intervención del imputado, del defensor, del fiscal y de las partes legitimadas. Fíjense que se ocupa del defensor, del imputado y del fiscal. Y luego menciona partes legitimadas. También habrá que establecer cuáles son las partes legitimadas hasta ese momento. Parte legitimada podrá ser el querellante particular. El asesor de menores será parte legitimada. ¿El actor civil será parte legitimada o no? ¿Está debidamente constituido? No está constituido. Podrá haber presentado la instancia de constitución, pero el trámite se realiza en la fase de los actos preliminares dentro de la etapa del juicio. Ahora, una vez que se ha realizado ese pedido, el juez de control de garantía, previa audiencia respecto de la que se labra un acta, tengan presente, todas las audiencias son orales y públicas, pero todo se documenta en actas, por aquello de que todo lo que está en actas está en el mundo. Por eso es que las audiencias, si bien son orales y públicas, siempre, en cualquier acto procesal, se debe labrar el acta respectiva. El juez de control de garantía previa audiencia oral y pública, con la presencia del imputado, del defensor, del fiscal de instrucción y de otras partes legitimadas, podrá dictar la prisión preventiva o proceder según el artículo 291, inciso tercero. Aquí el legislador remite a esa disposición. El artículo 291, inciso tercero, hace referencia a que el juez de control de garantía podrá ordenar la libertad cuando considere que en la hipótesis en concreto, que en el caso en concreto, hubiera correspondido citación como medio de coerción personal. Ahora, es importante señalar cómo ya el legislador empieza a establecer claramente cómo deberá ser la audiencia oral y pública.
siguiendo en líneas generales los parámetros establecidos para las audiencias orales y públicas de los tribunales de sentencia. Y ya lo veremos que en su caso establecerá, cuando lo crea conveniente, establecerá algunas modificaciones, como sucede por ejemplo en la audiencia de expresión de agravios y la Cámara de Apelaciones.